Bueno, muy buenas. Yo tengo un sueño con este podcast y es que a veces estemos ya hablando como de algo y nos ponchen mientras grabamos, pero creo que eso es una recomendación que voy a dar para la próxima. Les doy la bienvenida aquí a Ahora o Nunca, su podcast favorito de los domingos. Este podcast, ¿de qué se trata? Hace un mes nosotros lo emitimos, de su estreno, y se trata de que yo traigo aquí a unos invitados que pertenecen, son los talentos del canal, y los traigo aquí para que hablen de alguna apuesta que tengan de agenda pública. Es decir, van a decirnos argumentadamente, desde su punto de vista, de qué es lo que vamos a hablar durante las próximas semanas, el próximo mes. Entonces, en ese sentido, el día de hoy nosotros vamos a hablar de 3 temas. Vamos a hablar de el rol que tienen los medios de comunicación y su crisis de credibilidad cada vez más visible, yo creo, para la opinión pública, yo creo. ¿Qué es lo que va a pasar con el Ministerio de la Cultura o de las Culturas? Y ¿cuáles serán los principales temas de los que vamos a hablar en la contienda electoral, o por lo menos en los primeros debates que va a haber de los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Entonces, sin más preámbulos, voy a introducir a mis invitados. Empezamos por mi derecha, que ya se van a dar cuenta que no lo es tanto, Santiago de Narváez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Primera vez en televisión? Primera vez, contento, feliz. Hola padre, hola madre. Muy bien, así me gusta. Santiago es investigador aquí en Capital, y es un periodista pues muy, muy bueno. María Paula, buenas. Buenas, buenas. A mí me gusta el ejercicio de futurología porque es al tiempo un deseo, uno juega entre el deseo y la idea de que puede predecir racionalmente lo que va a pasar. Sí, a mí la futurología también me gusta mucho y por alguna razón a mí me gusta cuando no se cumple también, como que me da un poquito de risa que a veces no se cumple, pero hemos hecho un trabajo juicioso para ver si se cumple, ¿no? Como para argumentarlo. Y tenemos a Fernando Rojas de Planeta Bogotá, director de Planeta Bogotá. ¿Qué más, Fernando? Bienvenido por primera vez. También me estreno aquí en estas lides, pero gracias por la invitación y pues nada, listos aquí para ver qué nos trae este futuro, y debo decir que me siento feliz y orgulloso de ser de Millos. Ah, buenísimo. Yo también. ¿Por acá? Hoy vine de amarillo, pero corazón azul. ¿Por acá? ¿Por acá? Mi pinta es azul. Ni pinto ni blue. Ah, no, me regañan si canto. Si no cantes más. No porque no nos guste. Bueno, yo creo. ¿Dónde está Julián el Chuli? El Chuli, corramos la apuesta de Santiago, por favor. Nos fuimos. Bueno, voy a parafrasear el espíritu universitario porque yo más que una agenda tengo una pregunta o varias. Mi tema hoy es la libertad de prensa, la libertad de expresión, que hoy por hoy parece defendida con mucho ahínco por muchos. Yo veo esa defensa a veces con sospecha. Okay. Ya hablaré de eso. Quiero repasar los últimos titulares de esta semana, algunos, porque hubo varios en los que se tocó el tema de la libertad de prensa. Recordemos que el 15 de junio, jueves, la revista Semana publicó un artículo en esta estela del escándalo de Laura Sarabia y las chuzadas y el polígrafo, en donde una fuente anónima decía que 3.000 millones le pertenecían al presidente Petro. Esa información no fue contrastada, corroborada, y se publicó así, sin más. Esto, por supuesto, generó como una fuerte, digamos, reacción por parte de los medios, de los periodistas, a lo que a los pocos días la senadora Isabel Zuleta decidió o pidió a la Fiscalía intervenir al medio de comunicación en cuestión, en este caso a Semana. Esto, por supuesto, también generó mucha reserva y recelo. El director de la FLIP, Jonathan Bock, se refirió a esto en una entrevista a la W, en donde decía que este tipo de llamados, como el de la senadora Zuleta, ponían en riesgo las garantías del periodismo. Al día siguiente, la Fiscalía de Francisco Barbosa sacó una circular en la que se protegía, en términos generales, la libertad de prensa. Los fiscales no podían interrogar a periodistas preguntándoles por sus fuentes. Esto de manera muy resumida. Entonces, mi primera pregunta es,
cómo, para empezar, cómo en una democracia, si es que estamos en tal, donde una sociedad, digamos, tiene el derecho a estar informado de manera veraz, cómo en esta sociedad este tipo de divulgaciones como la de Revista Semana puede permitirse y qué posibilidades hay de contener esto, ¿sí? Entonces, para que me interrumpan si así lo desean. ¿Pero cuál es la apuesta? La apuesta es que estamos en un, digamos, cada vez más el derecho de la libertad de prensa como lo teníamos, digamos, como fue concebido desde el liberalismo y en el siglo XX, que se constituyó ya como un derecho en la Carta de las Naciones Unidas, en las distintas cartas de organizaciones internacionales y en la Constitución Política de Colombia, a la que me referiré a continuación. Es un derecho que está en crisis y que hay que revisar, digamos, de manera holística. O sea, cuáles son las condiciones materiales que permiten que hoy en día en una sociedad haya libertad de prensa, ¿no? Creo que es un poco infantil seguir creyendo que podemos hablar de libertad de expresión y de libertad de prensa sin entender cuáles son las relaciones de poder y de fuerza que permiten que alguien se exprese de una manera o de otra. Y para cerrar esta primera parte... Y que haya más poder de una persona al expresarse que de otra. De acuerdo. No estamos en un tablero neutral en donde todos tienen el mismo alcance con lo que dicen. Entonces, quiero leer el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, simplemente para dejar esto sobre la mesa y de nuevo, como suscitar más preguntas. Entonces, comillas, dice el artículo, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Quiero repetir esta frase del medio, la de fundar medios masivos de comunicación. Me parece a mí que hoy en día hay un estado de cosas inconstitucional en la que no es posible que esta parte del artículo se cumpla, porque no creo que un ciudadano de a pie, usted, yo, un indígena guayú en La Guajira pueda fundar un medio masivo de comunicación. No hablo, ojo, de estaciones de radio comunitaria, hablo de medios masivos de comunicación. Las condiciones en el ecosistema de periodismo colombiano no permiten que un ciudadano pueda acceder a los recursos materiales para montar una emisora o un canal de televisión. Dejo esto ahí de momento. ¿O continúo? Continúe. Bueno. Continúe, que está interesante. Gracias. Traje unos reportes del tema de concentración de medios de comunicación en Colombia, de cómo está, digamos, la repartición de la concentración de mediática en Colombia, que es muy similar, digamos, regionalmente en América Latina. También hay una concentración alta de los medios de comunicación, pero Colombia está un poco por encima de ese promedio. Entonces, el Media Ownership Monitor hizo un sondeo de esto. Estos son datos de hace 5 años, son un poco, digamos, ya viejos, pero tenían en su momento como números significativos, y decía, los 8 grupos mediáticos más grandes de Colombia concentran el 78% de la audiencia. Esto significa que casi cada 4 de 5 colombianos se informan a través de estos 8 conglomerados mediáticos. En términos de televisión, señaló el duopolio que existe entre el grupo, digamos, repartido con el grupo Ardila Lule y el grupo Santo Domingo o Valorem, en cabeza de RCN Televisión y Caracol Televisión respectivamente. Ahí hay más o menos una repartición del 74% de la audiencia. Y también señaló la ausencia de la pluralidad en la radio. Para remitirme otra vez al tema del artículo 20 de la Constitución, yo me pregunto si existe hoy en día en las mesas de trabajo de la mañana, donde hay información nacional e internacional, una pluralidad editorial. No hablo de la pluralidad que hay de los periodistas que conforman esas mesas, sino si existe realmente, mi respuesta anticipada es que no, una emisora que tenga una agenda, digamos, una línea editorial progresista que cubra los temas de agenda nacional con una mirada progresista. No existe eso hoy en día en Colombia y creo que eso tiene que empezar a suceder. Pero, digamos, para eso, ¿qué sería una línea progresista en la mañana? Bueno, para empezar, digamos,
digamos, cuando digo progresista no estoy diciendo afín al gobierno, afín al gobierno Petro. Digamos, tendría que mantener una línea crítica hacia el poder estatal y gubernamental, pero que sí ponga en el centro que hay necesidad de avanzar en acceso a derechos sociales, por ejemplo, ¿sí? Donde haya una agenda de género. Si usted prende hoy en día una emisora radial, no quisiera dar nombres como para no señalar, pero una emisora como las más jocosas, por decirlo así, donde se escucha música, pero también hay imitadores, pero también hay información, uno entiende rápidamente que ahí hay como unos sesgos machistas, clasistas, racistas. Me parece que hace falta... Sí, se metió eso. Se metió, como por no decir nombres. Entonces, esto, digamos, en términos de radio. Y hablo del otro reporte que traje del monitoreo de medios.co en alianza con Reporteros Sin Frontera, y dice que los 3 principales grupos mediáticos en Colombia, que son de nuevo el Grupo Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo y el Grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, concentran el 57% de la información en prensa, radio y televisión. Hasta aquí el diagnóstico. Bueno, impresionante que hayas sacado eso de un artículo de semana. No, mentiras, yo entiendo cuál es la crisis de legitimidad de los medios. Vámonos contigo, María Paula, a ver qué piensas, que tú has trabajado en esto. Yo tengo 2 reacciones. Una es que justo se conoció hace un par de días que Gilinski, el grupo Gilinski, que no aparece todavía en ese mapa que se hizo hace 5 años, pero que es un actor de más en más relevante por su compra a la revista Semana, porque también está ahora en cabeza del País de Cali, y anunció que también va a tener el control del Heraldo. 2 periódicos regionales, en Barranquilla y en Cali, que lo hacen también, nos hace pensar, ¿no?, lo que este grupo busca con la información, que yo creo, y es algo que María Jimena Duzán ha dicho muchas veces cuando analiza los medios, y se lo escuchaba también a la base de Pablo Iglesias, un millonario no compra un periódico porque sea rentable. Es de lejos la empresa que menos ganancias de todas las suyas le representa, porque pues los hoteles, el fútbol, las carreteras, la banca... Hay uno de estos 2 magnates, no sé si fue Luis Carlos Sarmiento o Julio Mario, el que dijo, es como comprar un revólver, uno lo tiene ahí guardado y cuando quiere lo dispara. Cuando hay que usarlo, lo usa. Para allá va, ¿no? Es como no le genera, un periódico vale 7.000 pesos, ¿no? Su propio modelo económico es muy extraño, pero la incidencia, la forma de cuidar sus demás empresas por medio de un medio de comunicación, valga la redundancia, sí es muy importante, ¿no? Y por eso, aunque tengan no sé cuántas empresas, compran un medio así de pérdidas porque le da ganancias de otra manera o le protege sus industrias, sus bancos y sus carreteras. Frente al artículo de la Constitución, yo sí creo, o sea, el anterior era nefasto, ¿no? Habrá libertad de expresión en tiempos de paz, o sea, nunca, digamos. Sí. Entonces, el que llega en el 91, tarde como él solo, repara de alguna manera esa forma tan precaria, razón por la que pusimos un partido de fútbol mientras estaba la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Y yo sí creo que hoy, pues muchos medios independientes digitales se fundan y el periodismo se ejerce sin tarjeta profesional. Y se abren medios de comunicación como El Cuarto Mosquetero, como Manifiesta Media, como Baudó, La Cola de la Rata, Tupuchica, un montón de medios regionales que pueden existir, que si bien no es que eso sea gratis y se necesita una infraestructura digital y demás, sí creo que es un camino más cerca o más fácil a si no existiera Internet. Y pues, ¿quién va a comprar una rotativa hoy? ¿No? Como eso es imposible, ¿no? Para emitir radio, de alguna manera, es más complejo. Pero hoy lo digital sí permite que colectivos de comunicación se conviertan, incluso en páginas de Facebook, que son muy relevantes en sus regiones, como nodos de información. Entonces, Fernando, sí creo que uno tiene ese derecho, ¿no? Como a juntarse y hacer un medio si quiere, y en eso sí aumentar el pluralismo informativo, ¿no? Como estos pequeños medios que pues no tienen los mismos seguidores que tiene El Tiempo, ni Caracol, ni RCN, pero que yo creo que en sus territorios, en sus lugares,
empiezan a tener, o en sus nichos, el periódico feminista, la revista ambientalista, empieza a conectar con la audiencia de la manera en que estos viejos medios no lo hacen. Fernando, ¿qué piensas? Ahí yo lo dividiría como en dos partes. Lo primero es que llevamos ya un tiempo donde hay una disputa grande por el like y por el click. Y eso ha llevado a que los medios terminen privilegiando la velocidad sobre la veracidad. Y eso obviamente genera una distorsión en el funcionamiento de la divulgación de las noticias, de la investigación de las noticias y de poder corroborar si un dato es cierto o no, y si no, simplemente yo voto la primicia y después miro si es cierta o no. Sí, eso está pasando mucho últimamente. Y eso nos está generando un problema de desinformación muy grande, porque además de eso, pues como Mepe lo estaba diciendo, la tecnología lo que hizo es que cualquier persona puede tener una chiva. ¿Sí? O sea, si yo estoy saliendo de Canal Capital y encuentro a un político que está en una situación comprometedora y yo lo grabo con mi celular y lo pongo en mis redes, pues yo soy un influencer porque lo pesqué. ¿Sí? Entonces, eso genera una realidad muy complicada en este momento. Yo creo que hoy el problema no está tanto en la creación de los medios, sino en cómo se financian esos medios. Y al no tener unas fuentes de financiación claras, pues lo que hemos encontrado es que muchos medios, incluso alternativos, terminan cediendo ante la presión de esos grupos económicos para divulgar una agenda, y los que son realmente alternativos e independientes pues quedan en el margen, ¿cierto? Ese es un primer bloque. Y el segundo, yo lo traería más a lo que está pasando en la relación Con el poder. con el poder. Y es que el presidente Petro claramente ve que los medios de comunicación son parte fundamental del establecimiento. Y él está tratando de construir un enemigo. Si Uribe no pelea con Petro, pues ¿quién pelea con Petro? Y ha estado probando con diferentes personas, con diferentes instituciones, y los medios como un conjunto, pues también tienen que ver. Entonces, los medios de comunicación, yo creo que también tienen una dificultad para entender cómo cubrir a un gobierno que no necesariamente habla el mismo lenguaje y que está conectado con esa estructura de históricamente lo hemos hecho de esa manera. Y eso lleva a una dificultad grande, y es la tensión entre el gobierno nacional y la prensa puede llevar a mayor desinformación, porque la gente finalmente no sabe a quién creerle. Puede llevar a que en aras de la objetividad, de ser rigurosos en el seguimiento del gobierno nacional, no necesariamente sea objetivo, ¿cierto? Entonces empiezan a tallar para revisar cosas que no necesariamente tienen un problema. Uy, sonó la fanfarria, Fernando. El último. Y es que... Pero démosle un minuto a Santiago para cerrar, que Fernando cierre la idea y Santiago de una, listo. Y el último es que el hecho de que el presidente case una pelea con los medios puede llevar a que construya en RTBC su canal de comunicación directa con la ciudadanía sin ningún tipo de intermediación, y eso pues obviamente tiene unos riesgos enormes de acceso a la información pública. Santiago, ciérranos diciendo de pronto lo que quiera decir, así como para responder, y también de qué estaríamos hablando en la opinión pública, de qué va a estar hablando un poco en estos días. Bien. Rápidamente, Listo. me dice Julián. Entonces, empiezo por la colita de lo que acaba de decir Fernando. Salió una encuesta hace 2 semanas hecha por Reuters de confianza en noticieros. En el primer lugar estaba Noticias 1 con el 78% y en el segundo RTBC Noticias con el 65%, a la par de noticieros regionales y locales, es decir, este espacio también está ahí, entre los que tienen más confianza en el público. Por supuesto, uno de los riesgos de que haya, digamos, de que Petro se focalice en RTBC es que se vuelva una agenda, digamos, gubernamental, como sin mucha crítica. Eso es un riesgo, pero sí creo que una mayor financiación y una mejor estructura de los medios de comunicación públicos es necesaria para un poco equilibrar el pastel, con los riesgos que implica que eso se torne en una agenda gobernista.
creo que no es, no es Sí, algo es que necesario. aquí tenemos que distinguir entre comunicación pública y comunicación oficial. Eso es una cosa que Colombia tiene que dar el salto. Cerremos, por favor, porque ya me están taladrando el cerebro en Listo, producción. la última cosa para responder a lo que dice MP, yo, digamos, valoro y celebro que haya el surgimiento de medios independientes, feministas, ambientalistas, pero me sigue pareciendo que es insuficiente en la torta en general. No son medios masivos de comunicación con una agenda que tenga enfoque de género, que tenga una agenda ambiental, y creo que todavía estamos en deuda de conseguir cómo pluralizar esas voces. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues de esto mismo, de cómo la prensa, digamos, cada vez que nuevamente Semana o Wiki saque una nueva chiva, saque un nuevo escándalo, nuevamente Twitter y la opinión pública, que es crítica, va a estar señalando a la prensa como aliada del establecimiento, y eso no le sirve, digamos, al debate y a la democracia, etc. Claro. Entonces creo que vamos a seguir hablando de eso. Si Petro sigue, digamos, confrontando a los medios, esto va a ser como De acuerdo. algo que va a estar sonando en la Sí, agenda. 4 añitos de esto. Listo. Muchísimas gracias por su apuesta, señor Santiago de ustedes. Narváez. Nos vamos con la apuesta de María Paula Martínez. Ruédame la música que me gusta, Chuli, por favor. Bueno, yo creo que vamos a estar hablando del Ministerio de Cultura y si no, deberíamos. Por eso siento que juego entre el deseo y lo que pienso que va a pasar. O de las culturas. Del Ministerio de las Culturas, un ministerio que dijo Santiago Trujillo en Hora 20, tiene una crisis de legitimidad, tiene una crisis de gobernanza, tiene una crisis interna y sobre todo tiene un ministro encargado interino desde el pasado 27 de febrero, que fue el día que Petro hizo su primer revolcón ministerial. Ese día sale Patricia Aricia apenas unos meses después de haber sido nombrada y desde entonces, y ya de febrero vamos en junio, no es claro quién timonea ese barco. Dicen también que en este momento solamente se han ejecutado el 30% de los recursos del ministerio y yo creo que no es un problema menor. Estamos hablando de un ministerio que ha sido relevante, Colombia y sus políticas culturales lo son. Ahí se recoge además uno de los que el gobierno Petro llamó ejes fundamentales del cambio, que es la cultura, también para el lugar que ocupa en los territorios de paz o de búsqueda de la paz, ¿no? La cultura hace parte de eso que empieza a llenar esos vacíos. Y él habla comúnmente y típicamente de eso, ¿no? Como de la Claro. cultura y su importancia. Como es eje central del cambio y no, pero pues en tantos meses que lleva ya este gobierno, ¿no? 10 meses del gobierno, no ha sido clara ni cuál es su política cultural, ni realmente pues cuál es el equipo que en las distintas direcciones del ministerio y áreas pues se encarga, ¿no?, de fortalecer y fomentar las culturas y todo lo que eso significa en todo el país. El maestro Zorro ha sido pues criticado el pasado 25 de mayo. El sector preocupado, ese sector que se movilizó, ese sector que marchó, ese sector que se montó al barco del cambio. Que hizo videos, que Ese hizo sector dramatizados. que se fue al paro nacional a mostrar cómo la cultura participaba de ese movimiento. Se encontró con el gobierno de Petro. Fueron 36 personas que por más de 3 horas conversaron y expusieron lo que creían eran los problemas del ministerio y todavía no ha pasado nada. Petro, dicen, escuchó casi que con sorpresa ciertas cosas, otras seguro ya las conocía, tampoco es ajeno a lo que está pasando ahí, porque es un fortín que a muchos sí les interesa alrededor de su gobierno, pero todavía no ha tomado decisiones. Yo creo que las semanas que vienen algún movimiento importante vamos a ver ahí. En este momento está el señor Jorge Zorro de ministro encargado, los viceministerios están un poco huérfanos. Hace poco conocimos que quien estaba encargada, que era Adriana Molano, de uno de esos viceministerios, regresa a la dirección de poblaciones y pues todas esas sillas vacías, creería yo, empezarán a llenarse ahora que el presidente vuelve también de estas rondas internacionales, donde de nuevo la cultura es importante como agenda y llega a tomar una decisión. Y quiero que veamos una nota del profesor Zorro, por si no lo ubican. Ah, qué delicia. Vamos con un video de Zorro. Que define lo que se está haciendo. Solo para concluir, lo difuso que es, ¿no? Si antes la economía naranja era era explicada como con un vaso de agua y uno de naranja, cosa que no nos gustaba, pero había un discurso sobre las industrias culturales y
Creativas. y lo que esa política buscaba en el ministerio, hoy en día lo que hay es realmente vacío, ¿no? Es difícil entender hacia dónde se plantea el Ministerio de Sí, Cultura. al menos en el anterior había una pedagogía precaria sobre algo que... Sobre algo que puede no gustarme, Que puede no pero, gustarnos. pero era un mensaje, ¿no? Era, Sí. era un norte. Acá pareciera que en este momento no es claro hacia dónde lo quieren llevar. Veamos la nota. El proyecto de ley 280 del Senado de la República, por medio del cual se reforma la ley 397 del 97 y se van a cambiar las denominaciones tanto del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y se modifican también los términos de economía naranja y los términos que tienen que ver directamente con la denominación de los viceministerios. El primer viceministerio, que es el Viceministerio de la Creatividad y Economía Naranja, se cambia por Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. Y el otro ministerio, que es también fundamental en el desarrollo de nuestro ministerio, es el Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio, y cambia a Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanzas Cultural. Entonces, esta modificación es definitiva porque es una visión de inclusión de todas las diferentes formas de cultura que aparecen y de toda la diversidad que aparece para que haya una equidad en ese proceso y podamos, por lo pronto, identificar cada manifestación de las culturas, ¿no? Por eso llamamos Ministerio de las Culturas, reconocerlas, ¿no? Al reconocerlas empezamos a valorarlas, ¿no? Y una vez que identificamos, reconocemos y valoramos, nos toca defender todo ese patrimonio tan importante que nos van a dar las manifestaciones diversas de las culturas. Una visión que sea incluyente, una visión que permita reconocer a todos los colombianos desde sus diferentes intereses, desde sus particularidades, desde sus inteligencias múltiples y en torno a lo otro elemento fundamental que son los saberes. Sí les quedó claro que lo que hay son culturas, saberes plurales y muchas heces alrededor, que está chévere, simbólicamente es incluyente, pero pues las inteligencias múltiples de las que habla el viceministro al final se quedan cortas para pensar el momento que vive la cultura hoy. Ese reconocimiento, esa identificación de la diversidad ya se hizo hace un montón. Colcultura llevaba años haciéndolo, el ministerio desde el año 94 ha hecho ese reconocimiento, no hay que identificarlas ahorita. ¿Cómo así? Sí, eso ya se hizo. No, y yo creo En que ese sí hay una momento cosa como de procesos lenguaje, activados. pero bueno, y... Sí, pues eso nos pasa. Uno escucha y llevamos 10 meses escuchando las heces y las heces y las heces de todo, saberes, culturas, inclusión, identificar, para que empecemos a valorar, ¿no? Hace rato las valoramos, hay proyectos en las regiones para ese fortalecimiento, pero luego cuando uno escucha que van a llevar solamente como unas sinfónicas a esos lugares, se pregunta como, ¿no? ¿Dónde es que están los saberes, las culturas y los ancestros presentes ¿En las sinfónicas de pronto? en esas sinfónicas, en esos espacios? Y hay como una visión, él habla de la visión, entonces tenemos una visión, pues una visión como borrosa, me parece. Sí, como- pero dice la equidad en ese proceso y uno dice, ¿cuál? ¿Cuál es el proceso? Las inteligencias múltiples. ¿Cuáles? Sí, tampoco ¿Sí? estamos pidiendo que llenen de agua un vaso de jugo de naranja, pero Pero dame Se más. puede, sí. Dame más. Ni que Fernando Rojas. se hable de los 7 enanitos como No. principio de la cultura. No, por favor. No, yo lo vería desde tres elementos. Lo primero es que creo que el presidente Petro está absorbido por lo que se llama en teoría política la política real. ¿Sí? Ok. O sea, el día a día del gobierno, las alianzas políticas, las reformas han absorbido por completo su agenda. Si a eso le agregamos el tema de los escándalos, si agregamos el tema de los medios, pues realmente esa idea de liderazgo transformador está enredada, ¿cierto? No está claro el camino que quiere seguir y cultura tal vez es el mejor ejemplo de las dificultades que se tienen. Lo segundo es que esta situación genera una desazón entre un sector que se la jugó por el presidente Petro, ¿sí?
Y estamos hablando de organizaciones en diferentes lugares del país, de todos los niveles, que le apostaron a eso. Y eso debilita la base política del presidente. Incluso en términos netamente políticos, pragmáticos, uno diría, pues de cara a unas elecciones regionales que vienen en octubre en todo el país, pues usted tendría que estar moviendo a su gente que está en la cultura y hoy no habla con ellos. Ese diálogo no se da. Además, porque uno entiende que, bueno, en agosto cultura no es la prioridad, las reformas, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya, De ¿no? acuerdo. Ya, hola. Sí. Y como Y eso- el meme de Julio Iglesias saliendo, se asoma Julio. Exacto. Y eso conecta con el tercer punto, y es que pues, yo sí creo que Petro tiene una idea de lo que debe ser la cultura. El desafío que tiene es que está perdiendo un tiempo valioso para poder poner en marcha eso que él tiene en la cabeza. Entonces estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo legitimidad, estamos perdiendo la capacidad real de hacer eso y pues se acaba el gobierno, ¿cierto? Y esto ya lo sabemos, tenemos elecciones locales, este semestre tampoco va a ser. Sí, el próximo iba a tener reformas sociales otra vez en la agenda de Congreso. El siguiente, otro afán vendrá y ya luego viene campaña. Entonces, hay una preocupación muy grande porque finalmente el cambio sí hacía parte, la cultura sí hacía parte del cambio. Y hoy no hay nada. Sí, correcto. Yo creo que hay una cosa que me gusta de lo que dice Fernando y es, Petro se dejó llevar un poco por las agendas que él considera las más importantes para el cambio y como que se le pasó de repente que esta es una, ¿no? Como, y yo creo también, ahí en diálogo con lo que decía ahorita María Paula, toda la cultura que se vio en el paro nacional, o sea, todas esas manifestaciones ciudadanas, los performance, los sound systems, sí era impresionante la confianza que tenían en que iba a haber un gobierno que los Finalmente que lo representara, representara. que No, y les que diera los- un espacio. Y que los interpelara desde un Claro. lugar mucho más interesante, de una cultura que no se restringe a las artes y a la alta cultura y a esta, Exacto, y a las no, a esta idea sinfónicas. tan tradicional de lo que cultura significa, sino cultura como eso que nos une, las diversas expresiones, la cultura popular, la relevancia que tiene eso y que se conecta con la diversidad, incluso los medios, es decir, el Ministerio de Cultura hasta el gobierno de Iván Duque tenía una dirección de comunicaciones que entendía que los relatos de radio, de la televisión, esto que hacemos, hace parte de nuestro patrimonio material e inmaterial, porque nos explica quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿No? Así como lo hace la música, así como lo hacen las economías, las artesanías, las expresiones como autóctonas de cada lugar o propias de cada lugar y las narrativas propias. Correcto. Y todo eso en este gobierno podía tener mucho potencial porque entiende, ¿no? Entiende mejor esos, diría uno, esos territorios y esas particularidades, que la cultura se conecta en las zonas de conflicto, que juega un papel súper importante. O sea, ahorita está en el Museo Nacional El Mochuelo, ¿no? Que es un colectivo de comunicaciones, Línea 21, que en Montes de María resistió todos esos años de violencia tan dura con relatos comunicativos audiovisuales que permitieron que unas generaciones se encontraran en ese dolor, ¿no? Y tuvieran un espacio en donde hacer una suerte de catarsis. Entonces es muy importante y desde hace unos años empieza a verse muy fracturado por políticas culturales que no terminan de entender, consolidarse. Entonces la economía naranja le dio un golpe durísimo a los procesos de cultura que venían desde el gobierno Santos y ahora cuando pensábamos que llegaba una suerte de salvavidas a ese sector, resulta que pues se sigue hundiendo sin que nadie le pare bolas. De Narváez. Una cosa corta para recoger un poco lo que han dicho. Empiezo con una cosa que acabas de decir tú y es que es sorprendente que históricamente en el país haya habido y existe una fuerza cultural o fuerzas culturales tan poderosas con, digamos, la precariedad material que existe, ¿no? Hay pocas condiciones económicas, nunca hay plata, todo es con las uñas y aún así musicalmente, artísticamente hay una fuerza muy grande. Entonces aquí viene mi segundo punto para sumar una categoría política a la de Fernando de la Realpolitik. Y es la de hegemonía, que Petro seguro conoce muy bien, y es, uno no puede tener una transformación social sin que haya una transformación en el campo cultural, y es
urgente si el gobierno espera que haya una transformación social, porque las transformaciones no se van a dar en el Congreso, así pase la regulación del cannabis y así pase la reforma a la salud. Si la gente en el día a día piensa que hay que cascarle a ese venezolano, o si piensa que la mujer tiene que trabajar en la casa, y eso solo se da con relatos, digamos, cambiando el sentido común. Entonces es sorprendente que a pesar de que Petro esté conteniendo, digamos, los incendios que se le presentan, que no haya al menos una designación y poner, digamos, ya en forma un ministro o una ministra en propiedad, porque sí hace falta, digamos, ese juego, digamos, en el mundo del sentido común y de la cultura nuevamente. María Paula. Uy, me adelanté ya al la próxima apuesta. María Paula, cerremos este tema. Pues es como un grito de auxilio. Hablemos del Ministerio de Cultura, pongamos directoras, directores, ministros, viceministros en propiedad, ¿no? Que el gobierno muestre interés legítimo, ¿no? Que reconozca la desatención que se le ha dado a ese sector y que sea agenda. Y creo que también es que ojalá los medios, nosotros y otros más, cubriéramos más ese ministerio, esa política. Yo sé que que en las otras carteras pasan cosas requete importantes, pero es también nos interpela a nosotros y a nuestro propio oficio, ¿no? Y hay que estar pendiente de qué está pasando en fomento, qué está pasando con patrimonio material e inmaterial, qué está pasando con las poblaciones, qué está pasando en las regiones que esperan en el ministerio. Incluso el propio presupuesto, el ministerio no ha hecho sino perder presupuesto que se ha ido a otras carteras, ¿no? Y creo que es no sé, un julio que nos pone a pensar, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reclamamos más esa agenda entre nosotros mismos? Sonó la chicharra justo a tiempo. Wow, estoy sorprendido. Muy bien, increíble. Entonces, hablemos de Bogotá y qué mejor para ello que la apuesta de Fernando Rojas. Juli, póngame la musiquita que me gusta. Bien, el tema a mí me encanta. Confieso que me emociona y le doy vueltas y todo el tiempo estoy tratando de entender qué viene. O sea, yo traje a Zorro y tú sí te emocionas. No, el tema de la política me gusta y entenderla es chévere. Pero yo creo que Bogotá está pasando por un momento muy particular. Lo primero es que la mayoría de las encuestas que se hacen, que miden el estado de ánimo de las personas en Bogotá, tienen como resultado que la gente no está contenta. ¿Sí? La última de Bogotá, ¿cómo vamos?, que la presentaron hace como un mes y medio, nos decía que en 2019 el 62% de las personas consideraban que las cosas iban por mal camino en Bogotá. Y en el 22 eso aumentó al 64%, casi 65%. Si revisamos si estamos satisfechos con vivir en la ciudad, en 2019 el 20% estaba insatisfecho y en 2022 es el 24%. Entonces, la gente está aburrida. Estamos. ¿Cierto? Estamos. Aburridísimos. Sí, estamos aburridos de muchas de las cosas que están pasando en Bogotá. Y eso conecta con una cosa, y es que a 4 meses de tener la primera vuelta de las elecciones, no hay candidatos completos. Sí, eso es impresionante, de verdad. O sea, eso sí es un fenómeno que me sorprende también a mí. Como, claro, y pues es ¿y que no, quiénes son? Hola. ¿para dónde van? Entonces, hay tres elementos que creo que llaman la atención sobre eso. El primero es que desde que se propuso la elección popular de alcaldes, uno ya tenía claro quién iba a ser, quiénes eran como los definitivos, ¿cierto? Los favoritos. Ajá. Lo segundo es que desde el 98 más o menos, que fue la elección en que ganó un alcalde alto, siempre los que ganaban, Un ¿cierto? alcalde que paradójicamente mide casi 2 metros. Casi 2 metros, como elevado. Elevado, sí. Como elevado. Siempre intentaban dejar un sucesor. Y sorprendentemente, en este momento no es claro quién podría ser el sucesor o la sucesora de la alcaldesa Claudia López. ¿Sí? No hay un heredero o una heredera que defienda esos avances. Y el tercero es porque vamos a estrenar segunda vuelta y eso cambió los cálculos políticos y la forma de hacer la campaña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Un sonajero amplio. En las encuestas aparece un reguero de gente.
Y hay fijos, está Juan Daniel Oviedo, que fue el primero en saltar al agua, y él está punteando, está primero, segundo en las pocas encuestas que se han hecho. Está Rodrigo Lara, que aparece, está recogiendo firmas, pero aparece en el argot futbolístico nuestro de media tabla hacia abajo. Apareció hace poco Jorge Robledo. Ah, sí, hace Entonces, muy poco, sí. no está claro, no se ha medido, entonces no sabemos finalmente cómo va a ser y cómo lo recibe la gente. Y ahí, de media tabla hacia abajo, también están Heidi Sánchez y Carlos Carrillo, que los dos son concejales. ¿Quiénes están deshojando margaritas? Dos de los copunteros. Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. Y hay una zona gris. ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Me lanzo o no me lanzo? Y hay una zona gris. Ah, bueno, el otro que está deshojando margaritas, pues también es Peñalosa, ¿cierto? Que le hacen caras, venga, láncese, que usted puede ganar. Bueno, no sabemos. Y los que están en la zona gris son los candidatos concejales del Partido Verde, ¿sí? Que son Lucía Bastidas y Juan Carlos Leal, que no se sabe qué va a pasar Y con Martín ellos. Rivera, que ya se bajó del bus, Y ¿no? Martín Rivera, que ya se bajó. Entonces, llegamos a mi apuesta. A ver. Es cuáles van a ser los temas centrales de la campaña. Ok. Y yo creo que las campañas en Bogotá estuvieron dominadas siempre por seguridad y movilidad, aunque la gente decía otras cosas, pero eso es lo más simple y lo más sencillo. Yo creo que lo primero es que esta campaña va a estar marcada por la relación entre el gobierno nacional y los candidatos a la alcaldía. Va a haber una pelea entre el petrismo y el antipetrismo. Y aquí hay una cosa que llama la atención y es que el presidente Petro en Bogotá en primera vuelta sacó 1.769.000 votos. Eso es un montón. Y en segunda vuelta sacó 2.253.000 votos. Eso es casi el doble de con lo que se eligió Claudia López. Exactamente. Y además de eso, su bancada en la Cámara tuvo 800.000 votos, lo que le dio 7 de las 18 curules posibles. O sea, Petro es muy fuerte en Bogotá. Sí, muy Hay un desgaste, pero es una base que no se puede despreciar. Lo segundo, inseguridad. Rápidamente, eso nos agobia a todos. Las localidades en el occidente, suroccidente, suroriente de la ciudad se sienten muy inseguras, de acuerdo también en la encuesta de Bogotá, cómo vamos, eso es el 37%, pero significa que más del 50% de la ciudad se siente más insegura. Eso es un problema. Y si vamos a ver lo que la gente siente por los delitos que ocurren en sus barrios, todos los delitos han subido, atracos callejeros, tráfico de drogas, todo, ¿cierto? Ah, yo había puesto aquí mi marca porque uno nunca sabe. Fernando tiene su propia chicharra. Ya no, claro, yo aquí la tengo también. Y tercero, es el tema de hambre. La encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Dice que el 24% de las personas están comiendo menos de 2 comidas al día. Y un tema que es fundamental, que es el de la mujer. Porque no hay mujeres fuertes. Pero la mujer se siente insegura en la ciudad, se siente insegura en el transporte público, es la que más pesa en informalidad, es la que más pesa en desempleo. Entonces, ¿a quiénes van a apoyar las mujeres? Ahí hay un tema que va a ser fundamental. Entonces yo, como dicen los abuelos, ahí les dejo este trompo en la uña, a ver cómo lo ven. ¿A quiénes? ¿A nosotros o a la ciudadanía en general? A la ciudadanía, pero ustedes también para que conversemos cómo ven este tema. Pues yo creo que a mí me genera ansiedad porque siento que el 21 de octubre está cerca, todavía es muy difuso el panorama, entonces julio, ¿sí? O julio, cuando ya tendrían esas listas que estar más consolidadas, pues no lo parecieran. Entonces nos van a tener como en este vaivén de candidatos que luego ya no los vamos a escuchar, pero luego se van a bajar del bus, ¿no? Como en este momento en el que caen las piezas y solo hasta muy entrados en el periodo es que vamos a poder ponernos serios y entender bien quiénes son, ¿no? Porque los partidos todavía no han dejado claro ni siquiera el perfil, sino su mirada de ciudad. Entonces, pues toma tiempo sentar a hacer estos debates, preguntarles cuánto cuesta el tiquete de Transmilenio, ¿no? Todas esas vainas que se hacen en las elecciones. Las Y preguntas creo que en la novedad de una posible segunda vuelta, ¿no? En esas tensiones con el gobierno nacional, pues va a estar, por un lado, también muy interesante
entenderlo. Ahora que arrancabas hablando de la encuesta de percepción, me estaba acordando de las tantas 400 horas de prevención y acción donde el presidente tenía unas caritas, unas caritas, podemos traer caritas acá, podemos traer caritas a esta mesa, rojas Y un jabón de esos. rojas y verdes, pero no lo decías porque a mí sí me llena de emoción como a Fernando la política, la manera como nosotros mismos mira las identidades en Bogotá, ¿no? Siendo Bogotá una ciudad que ha recibido migraciones internas, ¿no? que ha consolidado un sentido identitario bien particular, ¿no? Bien distinto a muchas otras ciudades en el país. Y lo digo, ¿no? por mí misma, que crecí, nací aquí, pero de una familia que no lo hizo, y unos padres que llegaron arrojados a esta ciudad en los años 70 y han hecho su vida acá, y como yo, muchos otros. Entonces, ¿cómo nosotros percibimos Bogotá todo el tiempo? Y la estamos midiendo y nos encontramos con cifras que nos cuestionan, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Han bajado, han incautado, han hecho operativos de bandas y no sé qué, que no terminamos de entender en una geografía, en una ciudad, ¿no? que pocas veces hemos recorrido y conocemos en su totalidad, ¿no? 20 localidades, uno se pregunta en los últimos meses cuántas he pisado, cuántas no conozco, ¿no? Qué direcciones ni ubico, qué lugares no tengo mapeados. Y ahorita cuando empiezan a fluir tantos datos que nos ponen la ciudad en la mesa, ¿no? Los candidatos hablan de movidas que van a hacer en Tunjuelito, en Ciudad Bolívar, y nos hablan de miles de millones de ciudadanos, de 500.000 personas que viven en una localidad, de la Bogotá región, de la expansión, del POT, ¿no? Y uno empieza a tener que sopesar un poco sus imaginarios y su percepción, su relación con la inseguridad o con lo que sea en la ciudad, y lo que los candidatos o candidatas están prometiendo y lo que las cifras dicen, ¿no? Las cifras dicen una cosa, los candidatos prometen otra, y uno mismo, ¿no? Se enfrenta como a la realidad de eso todo el tiempo. Santiago. Bueno, tengo primero una pregunta para Fernando, porque y es muy puntual, y ya luego un comentario, y es, Carlos Fernando Galán no está fijo como candidato, porque uno, pregunto, ¿no? O porque uno tendría... No, todavía no está fijo. Ok. Pero uno sí recuerda que él tenía fuerza. Exacto. Claro, no, Exacto. digamos que él tuvo 1 millón de votos Tuvo un en poquito más, Tuvo la presidencia del pasada. Consejo, y digamos ahí... Exacto, no le fue bien en las elecciones a Congreso y eso los golpeó, pero también hay un momento en el que no ha dicho si oficialmente está claro, está en conversaciones, uno sabe que está hablando con gente en diferentes sectores, que ha hecho ejercicios de oír a la ciudadanía, pues que hacen todos los candidatos, pero casi que lo único que nos falta es el sí, acepto. Sí, ese todavía no lo tenemos. Sí, me lanzo. Me quito el tapabocas. Exacto, y me lanzo. sí, salgo del closet y soy candidato. Eso todavía no ha pasado. Entonces, es lo que pasa con él ahorita. Ya. Bueno, no, mi comentario breve tiene que ver de nuevo con un apunte que acabas de decir tú, MP, y es que creo que a falta de caras visibles es bueno que nos empecemos a instalar como ciudadanos la pregunta de qué significa cierto candidato y cierta propuesta de ciudad. Es decir, cómo se paran ciertos candidatos frente a políticas públicas muy claras. Ahorita esta alcaldía deja, digamos, instalado el sistema distrital del cuidado. ¿Cómo va a estar el candidato de la derecha posicionado frente a eso? ¿Va a seguir financiándolo? ¿Cómo va a estar posicionado todos los candidatos en términos de transporte público, en términos de educación pública, de colegios en concesión? Creo que ahí en el fondo es donde está, digamos, lo que interesa realmente, y es cómo se proyecta Bogotá en unos años, cuál es la propuesta de nuevo del candidato de derecha, de centro, de los múltiples que habrá, el candidato de izquierda, si es que aparece uno con fuerza, sobre cómo se va a desarrollar Bogotá y cómo va a crecer Bogotá, si siguen apostándole a la expansión en las sabanas, si hay que densificar, pero cómo. Sí, creo que esa es una buena manera de aterrizar un poco esta nubosidad en la que nos encontramos, donde no hay caras visibles, pero creo que es bueno, digamos, plantearnos a la hora de pensar en los debates y elegir candidatos, de verdad qué representan y qué políticas públicas, más allá del discurso, nuevamente, hay detrás. Y a mí sí me impresiona la fuerza que tiene un poco el gobierno nacional representativamente, ¿no? Como simbólicamente, quiero decir. Frente a lo que vimos nosotros la alcaldía, las elecciones a la alcaldía pasadas,
en el que todos, menos Miguel Uribe Turbay, por obvias razones, se desmarcaban del gobierno de Peñalosa, ¿no? No vamos a ser Peñalosa, todos, incluida Claudia López, incluido Galán, todos menos, obviamente, su exsecretario de gobierno, pues porque no le quedaba y yo creo que él estaba convencido de lo que estaba diciendo. Y en la anterior también, desmarcándose de Gustavo Petro y de la izquierda en general, de los 12 años que duraron partidos y candidatos de izquierda ahí. Acá sí es un poco, se está alineando, es como frente al petrismo un poco, frente a somos otra cosa. Somos otra cosa. Sí. Donde yo veo la diferencia y tiene que ver con esa segunda vuelta. Y es que muy seguramente el hecho de que haya una percepción o una evaluación no tan buena de lo que ha pasado con la alcaldesa, pues pararse al lado de ella en este momento puede ser negativo para muchos de esos candidatos porque van a tener que defender cosas que no saben. Pero para la segunda vuelta, sí es claro que la administración sí va a jugar un papel importante. Claro. Porque ahí todas las alianzas para sumar y completar los votos necesarios para poder ganar, pues ahí van a ser necesarios. Y entonces ahí la relación con la administración va a ser diferente. Y yo creo que aquí hay un tema que va a ser clave y es para la gente que nos oye, que nos ve, que está pendiente es, primero, no crean promesas. O sea, pucha, es que ya nos han pintado pajaritos en el aire un montón de veces y no podemos seguir creyendo en promesas. Lo segundo es que hay un tema que es necesario entender y es eso que están prometiendo, cómo afecta mi día a día. Porque es que cuando nos dicen, no, es que vamos a todo el mundo al transporte público. Pucha, pero es que el pasaje está caro, no tengo cómo pagarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Sí? No, es que no voy a construir más vías, pero ¿cómo conecto las localidades de la periferia con el centro? O sea, ahí hay unas discusiones que son de fondo, que van más allá del sentido común. Y yo creo que hay un elemento clave y es, sin ciudadanía no hay camino. ¿Sí? O sea, todo lo que nos van a decir los candidatos, y ya lo hemos vivido, ¿cierto? Desde el 88, que fue la elección popular de alcaldes, a hoy, una de las cosas que tenemos clarísima es que si nosotros no participamos, no nos metemos, no ayudamos, no somos corresponsables de lo que va a pasar en la ciudad, pues simplemente, pues esto no hay para dónde ir. Ni el Papa nos saca de la situación en la que estamos. Pero además yo creo que el ejercicio de pensar cómo me afecta en el día a día es el que casi todos que solemos votar hacemos. Pero también ese sentido de ciudadanía es pensar un poco en el sentido de colectividad que nos cuesta tanto, ¿no? Y Bogotá es una ciudad, reflejo del país, tremendamente desigual. Entonces, claro, pues yo probablemente tengo el privilegio de no estar en la estadística que no puede comer más de 2 veces al día. Pero debo ser consciente que hay un porcentaje altísimo de personas que no, ¿sí? que no tienen eso. El transporte público y los retos que enfrenta en mi localidad y en mis rutas, pero sobre todo tal vez en las que no están cerca ni siquiera a mis lugares de tránsito. Y así con todo, ¿no? Los colegios públicos, la jornada única, la doble jornada que mejora la educación, pensada como un valor que tiene siempre un coletazo en la vida de todos y todas, aunque no estemos ni en la edad escolar o si tenemos o no tenemos hijos, ¿no? Creo yo siempre es una invitación a pensar más allá de la propia realidad, porque cuando solamente miramos el bolsillo mío, el tránsito mío, el transporte mío, la salud mía, ¿no? Es cuando uno empieza a ver que hay poca conciencia hasta del valor de una caja de huevos, porque ni siquiera se piensa en lo que implica. Yo ayer que tuve que ir a renovar mi licencia de conducción, pensaba, ¿cómo así que esto vale casi 400.000 pesos? La mitad del salario mínimo por un trámite de un documento que es requisito para transitar en Bogotá en un vehículo, pero hacerlo 2 personas cuesta 800.000 pesos para una pareja de personas. 800.000 pesos el salario mínimo por un documento que debe ser renovado. Yo tengo una licencia, pero esa licencia me dice el Estado que debo renovarla. Y el precio es así de alto en comparación con los ingresos y la economía. Son horas chicharra. Me parece que es como, ¿no? Preguntas que uno dice cuando me paro en los zapatos del otro. Claro. No solamente en los míos, que voy, hago la fila, no sé qué, y pues, ¿no? Puedo pagar ese monto para cumplir con lo que sea que me están pidiendo que cumpla. Nos vamos, señoras y señores. Muchísimas gracias a María Paula Martínez, Santiago Narváez y Fernando Rojas por acompañarme hoy en esta sesión de Ahora o Nunca. Hay 3 temas de los que hablamos. Yo creo que para resumir un poco lo que se ha dicho acá,
o por lo menos para resumirlo desde mi perspectiva de los medios de comunicación, yo creo que hay una cosa que los periodistas, algunos periodistas hemos dicho durante mucho tiempo, y es aumentar la pluralidad de medios. Es una cosa siempre para celebrar. Y si son apoyados por dineros del Estado, que no del gobierno, quiero ser claro en eso, que no sean medios esclavos de un gobierno, sino que sean financiados por el Estado para que haya más pluralidad, siempre será motivo de celebración. Había un joven en las marchas en la posesión de Gustavo Petro, un joven con una pañoleta montado en un farol, con un letrero que decía "no nos fallen". Yo creo que la cultura está representada por ese joven hoy en día. Y pues sí, ¿qué pasa con el ministerio? Esto es un grito de auxilio, como decía María Paula. Bogotá, no estamos contentos. En Bogotá definitivamente no estamos contentos. Y hay unos índices que pueden guiar a los candidatos, no para que manoseen los intereses de la gente, sino para que de verdad propongan y hagan algo respecto a ellos, porque de verdad, si no pasa nada, vamos a estar más mamados. Este podcast se llama Ahora o Nunca. La producción general es de Tiziana Arévalo. La producción al aire es de Julián El Chuli Gómez. Y la realización audiovisual es de Javier Salguero. Javier, no te vayas. Javi, no te vayas. Bueno, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden ver en Spotify. ¿Ustedes sabían esa fantasía? Lo pueden ver. Videocast y videíto en cajita verde Spotify. Exacto. YouTube, increíble. Lo pueden encontrar en YouTube. Va a salir en la televisión abierta. Hola, mamá. Mi nombre es Andrés Páramo. Nos vemos en la próxima edición. Chao, pues.